Bueno, primero que nada, agradezco la presencia de los ponentes. Mi nombre es Agustín Marcano, yo soy abogado y representante del Colegio San José de Tarbo del Paraíso, miembro de la red. Simplemente un comentario acerca del voto electrónico. Celebro que pretendamos tender puentes. Si bien es verdad que existen exigencias legales y este no es el terreno, porque las diferencias, si no los abogados no tendríamos trabajo, se dirimen en otras instancias. Nosotros nos basamos, por lo menos en el Colegio San José de Tarbo del Paraíso, en un derecho constitucional, que según la pirámide de Kelsen es la base de la estructura normativa del país, que es el derecho a participar. Nuestros representantes recibieron por correo sus estudios económicos, hicieron comentarios pre-asamblea, los hicieron posteriores. Más que un planteamiento, yo creo que es un aporte, un decreto ley que está jerárquicamente sobre otras leyes que permite el Internet, el uso del correo electrónico y la responsabilidad. Pensamos estrategias y es un aporte a los directores que se encuentran presentes. Nosotros tenemos asambleas con otros temas previos al inicio de clase, donde exista algún tipo de duda, podemos aclararla. Y jurídicamente cierro el comentario que la resolución no prohíbe formas de expresión popular. Era simplemente un comentario y gracias, profesor. Antes de contestar esto, vamos a escuchar tu nombre. María del Carmen Marta. ¿De dónde? Colegio Madre Matilde y Colegio El Placer. Quería preguntar por parte del Colegio Madre Matilde, por ejemplo, para el momento en que salió el tema de la Gaceta, se había hecho una asamblea, se había presentado un estudio económico, se había aprobado un aumento, se había diferido la parte que no cumplía con el anterior 10%, para poder hacer durante las vacaciones todos los arreglos y todas las cosas pertinentes. ¿Qué pasa en ese sentido? Ya la mayoría de las personas se inscribieron pagando septiembre bajo esa nueva cuota. ¿Qué pasa con ese aumento, por ejemplo? Esa es una de las preguntas. Tengo varias, no sé si... Sí, dale todo. Okay. Esa es una de las preguntas. La otra, lo que pasa es que también soy contador. Entonces, el tema de los representantes, ese 75%, el 75% del total de representantes o el 75% de lo que representaría el total de los alumnos. De repente van 10 representantes, tienen 3 o 5 niños representantes. Perfecto. Luego, en cuanto al 12.5 del tema de los gastos, es un comentario, un aporte en cuanto al tema de bienestar estudiantil, los becados, y hay varios rubros de bienestar estudiantil que desde nuestro punto de vista contable debería estar en el rubro de costos. Entonces, registramos contablemente cosas como costos, esos directores, por ejemplo, como costos porque participan en el hecho educativo, y de repente nos encontramos con algo que según esa receta es específica para los colegios y ya nos dice y nos determina que el tema de bienestar estudiantil va en gastos. Si en algún momento ese 12,5 lo usaran como una herramienta para invalidar por parte de los representantes algún aumento y aplicaran ese 12,5, el que esté bienestar estudiantil ahí abajo está disparando siempre por encima del 20% de los gastos, cuando es un rubro que desde el punto de vista contable debe estar en los costos. Ese es otro punto. Perdón, ya va. Luego, presentamos ahorita los estados financieros históricos del 2013-2014. ¿Cómo ajustamos eso en función a los nuevos aumentos sin necesidad de los proyectos especiales? Por ejemplo, sabemos que todos esos costos, mano de obra, tanto mano de obra como los gastos y papelería y todo eso va a aumentar. Para efectos del presupuesto, nuestros números históricos, producto de los gastos en los que ya incurrimos, los aumentamos en función a la inflación para presentar el presupuesto, o tienen alguna otra, o simplemente es determinar ese gasto histórico y con ese costo más los proyectos especiales. Esa es otra de las ideas. Muchas gracias, creo que nuestro panel tiene tareas. ¿Quieren añadirle alguna tarea antes de que ellos contesten? Ajá, profe. Bueno, de la Universidad Central de Venezuela. Yo quisiera saber si la inversión en mejoramiento académico de los profesores, cursos,
partidas de mejoramiento, actualización profesional, etcétera, ¿están en costo o están en inversión? Quiero decir que es muy importante porque tú has destacado que una de las cosas que les preocupa es la calidad. Entonces, eso es, según la teoría del análisis de capitales, tenemos en inversión, pero veo que la inversión está más hacia la parte física. Entonces, quisiera saber la estructura, quisiera saber ese aspecto. ¿Algún otro comentario antes de que empiecen a contestar? Ok, pueden comenzar y después ya seguramente habrá más preguntas. Creo que te lo van a dejar a ti, Pablo. Yo no sé por qué siento unos ojos. Sí, San Pablo en el medio, con Pedro al lado. Unos ojos aquí. Fíjate, sucedió con muchos colegios. Entiendo que parte del desespero, bueno, por el cierre del año, por el inicio del nuevo año, a pesar que nosotros hicimos reiterados llamados a la paciencia y a esperar un poquito más, sobre todo porque vuelvo y repito, el cambio de la metodología y del enfoque, más que de la metodología, para tomar la decisión, implicó, bueno, unos niveles de consulta y unos niveles de revisión muy exhaustivos, no solamente con los actores que tradicionalmente están vinculados a este tema. Por eso se demoró la publicación de la resolución, no fue por otra razón. Ahora bien, hay colegios que no esperaron y de una vez hicieron su asamblea y aprobaron aumentos. Lo primero que tendrías que revisar, claro, la norma no puede tener una validez retroactiva, pero un aumento hecho sin darle cumplimiento al marco normativo vigente carece de validez, es nulo, ¿sí? O sea, de la resolución anterior, de la última resolución anterior que quedó válida, saltas a esta. No hay vacío. Y la anterior que te decía, un 10%, ¿verdad? Ok, entonces, tampoco la idea ahora es entramparnos ni complicar. Vuelvo y repito, la idea es resolver. ¿Qué recomendar? Y esto es una recomendación. No está establecido en ninguna norma. Verifiquen que el aumento corresponda con lo que sería esta estructura de costos y gastos. Que cumpla con los parámetros de la resolución. Si hay aspectos sustanciales que no coinciden, bueno, ahí tendría que convocar nuevamente y relegitimar la decisión con la asamblea. Comenzando el año escolar, vuelves a llamar y relegitimas la decisión con la asamblea de padres y madres y bueno, todos en santa paz. ¿Sí? Les voy a pedir a quienes están en el panel que no toquen la mesa. No toquen la Que mesa. suenen el micrófono. Ok, muy bien. No, por favor. Hay algunos rubros que han sido, no digo cuestionados, pero sí hay planteamientos que lo han hecho los compañeros, ustedes, bueno, si esto debería ser costo, si esto debería ser gasto. La estructura como tal la elaboró, bueno, la SUNDEC, que es quien tiene la competencia en la materia, es quien, recuerden que esto es una construcción conjunta entre la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos y el Ministerio de Educación, e incluso el Ministerio de Comercio, que tuvo una participación en esto. Entonces, dentro de la lógica de la estructura que ellos plantearon, bueno, se aprobó este modelo de estructura de costos y gastos. Si hay observaciones, aportes, comentarios para que en próximos años se modifique, háganlas llegar al ministerio, las evaluamos, seguramente no, de hecho, habrá mesas técnicas como hubo este año, y bueno, ahí podremos dar el debate y argumentar, porque en algunos casos puedes tener razón, puede haber ítems que podemos pasar a otra categoría, y en otros casos, bueno, hay argumentos de este lado, como el que les exponía del club de golf del director, ¿verdad? Que bueno, por eso yo no lo puedo poner aquí. Yo no le puedo cargar eso a los papás, ¿sí? Entonces, hay otros elementos, otros argumentos, otros argumentos que tenemos que incorporar también en el debate para que entendamos la razón de ser de determinadas decisiones que se han tomado. Respecto al año que viene, bueno, yo no te sabría decir... Entonces, pero entonces, por ahora... No, ahora es como está definido. Es como está definido ahorita. Es como está definido ahorita. Hagan la propuesta para el año escolar 2015-2016. Cuando esté terminando este año escolar que va a comenzar, seguramente a partir de enero, febrero, comenzar temprano, haremos las mesas técnicas y allí ustedes podrán decir, bueno, mira, revisemos esta asignación, revisemos este ítem, etc.
¿Cuál va a ser tu medidor? Bueno, yo creo que tiene que ser el indicador inflacionario. Es mi entender. Quizás los especialistas en la materia, yo no lo soy, te dirán que puede ser otro el indicador. Ahora, tú te tienes que guiar por el índice de inflación. Tienes un índice de inflación oficial, bueno, por ahí te guías y estableces las definiciones de tu próximo presupuesto. Creo que esas eran las 3 cosas que había sobre la mesa. No sé si hay alguna otra más. Tenemos a Pedro, quiere contestar esta pregunta y luego Elías tiene una pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, Pablo, de verdad que celebro esta reunión y fue bastante claro todo lo que tú expresaste. Me complació mucho ver que coincidimos en prácticamente todo, o sea, yo creo que en todo, salvo, lo único que no coincidimos es en la creatividad de Lila y Carlos en cuanto a la asamblea abierta y el voto electrónico. Que conte que eso en mi presentación no estaba. Yo más bien hablé de un procedimiento que está en la resolución y que la tendencia de todos los colegios siempre es, oye, pero ¿cómo hacemos? Pero vamos entonces a hacer una asamblea abierta para que todo el mundo llegue y firme y después se vaya. O sea, no, vamos a concentrarnos en lo que está. Nosotros tenemos años haciendo asambleas, no vamos a cambiar y a inventar la rueda ahora. Vamos a hacer nuestras asambleas normales y corrientes con la gente que va, firma en su ¿cómo se llama? En su listado anexo, y ya está. Pero porque esa es la estructura de una asamblea y se vota allí y se cuentan los votos y se dice quién ganó. Eso tenemos que asumirlo como un procedimiento que es favorable, fomenta la participación y nosotros estamos formando también y por lo tanto coincido en 100% con lo que dice Pablo acerca de que nosotros tenemos que formar a la gente y acostumbrarla a que tiene que participar. Es más, debería ser 75% siempre y nunca permitir que es el 50+1 en la segunda convocatoria. Casi que me atrevería a decir, mira, pongan el 75 para que hasta que no haya ese 75 no hay mensualidad válida. Hasta ese extremo llego. Porque la gente tiene que aprender que tiene que ir y tiene que votar y tiene que aprobar. Ahora, lo único que yo le veo a esta resolución, y hablo por mí, ¿ok? Sí, vamos a esperar que Pedro te sí, te doy la palabra. Concluyendo, pero sin embargo celebro que, por ejemplo, coincidimos, por ejemplo, en que la única fecha dramática son los 10 días. Claro, porque el comité de padres tiene que tener 10 días para analizar la cosa. Pero si no pude hacer la asamblea el 1 de septiembre, pues la hago el 2, la hago el 5, la hago el 15. Pero lo importante aquí, y eso es una garantía tanto para el ministerio como para los padres, que mientras no se haga la asamblea, no hay aumento de mensualidad. Entonces el ministerio, eso está autocontrolado, vamos a decir así. Mira, yo no sé cuándo vas a hacer tú la asamblea, si le hiciste el 1, si le hiciste el 15, pero eso sí, mientras no me traigas los papeles y la asamblea hecha, no hay aumento de mensualidad. Entonces, ¿qué más control que ese? Después, la pregunta concreta, yo creo que es un tema que es el que ha estado en debate y que yo he planteado una interpretación, es que digamos, la diferencia entre costos directos, indirectos y gastos para los colegios, que como bien tú dijiste, Pablo, es el servicio educativo es al costo, no hay lucro, no hay margen de ganancia. Nosotros estamos de acuerdo, vamos a decir, no es que no estamos de acuerdo, esa es la estructura legal vigente, establecida en esta resolución, no hay margen de ganancia. Entonces, ahora, otra cosa es que tú pretendas disfrazar esa ganancia a través de un gasto excesivo. Por ejemplo, el arrendamiento del inmueble. Resulta que entonces, como yo no puedo generar margen de ganancia, yo que soy el dueño del colegio y el dueño del inmueble, entonces voy a cobrar 20 veces más lo que vale el alquiler para yo disfrazar del canon de arrendamiento el dividendo que no me puedo pagar. Eso es otro problema. Ahora bien, ¿dónde se filtra eso? En la asamblea escolar, en el estudio que se hace del presupuesto. El ejemplo que tú estás poniendo, Pablo, el pago de club de un director, bueno, ¿dónde está el filtro ahí? El de los mismos padres, porque cuando los padres vean allí que hay una partida que es de pago o sea, por lo menos en el Colegio del Ávila, si nosotros le presentamos a los padres que vamos a pagarle el club a Carlos Cedeño, los padres me van a pegar el presupuesto por la cabeza. O sea, ahora, ¿a qué vamos? La pregunta concreta. Desde nuestro punto de vista, la resolución no establece un máximo de gasto,
porque ese máximo de gasto que establece la ley de costos y precios justos va en función del cálculo de la máxima utilidad que se puede determinar para establecer un precio. Ahora bien, en ausencia de margen de utilidad aquí, no veo cómo puede haber límite de gasto. O sea, si los gastos lo aprueban los padres, porque ¿cuál es el control del ministerio? El que los padres lo aprueban. Si los padres aprobaron en asamblea escolar unos gastos, eso es porque los padres quieren hacer eso, que no sabemos si toda la mayoría de los padres, incluso hasta todos, quieran que Carlos Cedeño vaya el domingo a descansar al club para ver si se relaja de todo el estrés que tú, no sabemos. O sea, ahora, si lo aprueban los padres no sería válido, porque eso es lo que nosotros defendemos aquí. Nosotros no hablamos de costos y de que si es mucho o es poco, sino hablamos de lo que los padres deciden que es lo que quieren para el proyecto educativo de ellos. Y eso es lo que nosotros hemos defendido. Seguramente se lo habrás oído a Lila muchas veces. Nosotros nunca objetamos los porcentajes, que si el ministerio ponía un techo del 10%, que si alcanzaba o no alcanzaba. Nuestra defensa siempre estaba centrada en que ese techo lo que hacía era cercenarle a los padres la posibilidad de ellos decidir cuándo querían invertir en su educación. Y ahorita eso se plantea igual. Es decir, yo no veo en ninguna parte de la resolución que se establezca un techo a los gastos, ni tampoco veo aplicable analógicamente la ley de costos y precios justos. Yo quería un comentario tuyo sobre ese tema, porque el porcentaje está fijado en la estructura, y en la resolución dice, al lado de gastos dice 12,5, pero en ninguna parte dice que ese es un máximo, en ninguna parte dice que eso hay que calcularlo sobre los costos. O sea, entonces otros dicen que se aplica analógicamente a la ley de costos. Entonces, un comentario tuyo sobre ese tema creo que es nuclear. Vamos a dejarlo al final, después de que tengamos 2 o 3 intervenciones. Gracias, Pedro. Tenemos una intervención de amigas, nos llegan preguntas por Twitter, ya vamos a compartirlas, y luego la profe también tiene una intervención. Lía, creo que eres tú. Sí. No, pero es que estamos transmitiendo por Radio Comunidad. Pero tienes ahí el micrófono, se te escucha. Las Chévere, intervenciones de la perfecto. sala se oyen. Chévere. Buenos días. Quería, Pablo, te he estado escuchando a través de Radio Comunidad porque la sala está llena. Quería darte la bienvenida a esta casa. Gracias. Pablo es un activista comunitario de hace muchos años y de ahí nos conocemos. Yo creo que eso ha marcado esta gestión, Pablo, y el hecho de que tú estés aquí, estés en esta actitud de diálogo, pues refleja tus orígenes comunitarios y tu convicción. Por eso te agradezco mucho que estés aquí. Y decirte que todo esto está a la orden de cuanto debates, reflexiones. Estamos transmitiendo por radiocomunidad.com. Mañana se retransmite a las 9 de la noche y se retransmite el domingo a las 9 de la mañana. O sea, buscando la mayor cantidad de horarios que permitan que los papás, las mamás tengan acceso a esta información. Yo, bueno, además de darte las gracias por la presencia, decirte que este espacio estaríamos muy complacidos de hablar de las escuelas oficiales, ¿no? Por ejemplo, de devolverles a los papás y a las mamás de las escuelas oficiales un derecho muy importante, que es el derecho a contribuir. Nosotros aquí estamos hablando de cómo la clase media y los colegios privados podemos contribuir, como con nuestro aporte mensual, ¿no? Tener el derecho a fijar. Resulta que hasta ahora, cuando cambió la legislación en esta materia, también cambió con respecto al sector oficial, y se les ha impedido a los papás y a las mamás de las escuelas. Yo creo que la gente que está de aquí de ABEC puede dar estupendos testimonios. Una resma: yo soy plomero, yo contribuyo con 5 horas al mes para arreglar el baño de varones. No voy a decir que un multígrafo, porque voy a botar la cédula aquí en esta sala, ni un stencil, ni nada de eso, pero el contribuir, o así sea con 100, con 200 bolívares, para la sociedad de padres, la comunidad educativa, el consejo educativo, como lo queramos llamar. Hoy por hoy eso está limitado, y limitado severamente, y en un país en donde discutimos que tenemos que ajustar el precio de la gasolina porque estamos regalando ese servicio y porque le podemos dar un buen destino a los bolívares que entren por la gasolina, ¿por qué rechazar los bolívares de los sectores populares que se han enfrentado, que se han aportado no solamente como bolívares, sino horas de trabajo, de sapiencia? Yo pongo 2 gallinas para el sancocho que va a haber el domingo para arreglar el parque de los muchachos en la escuela. Que abramos esa es una conversación, ni siquiera es un debate, una conversación, porque estamos siendo injustos. La clase media ya busca un camino y ya nosotros podemos aportar para la educación de nuestros hijos, podemos decidir, pero los sectores populares no tienen palabra en este momento. Y eso lo heredamos de gestiones anteriores, y yo espero que en esta gestión se pudiera conversar. Por supuesto, el tema, ya ustedes hicieron el chiste de la resolución 58. Ya, sí, perfecto. Tenemos que conversar sobre una resolución de comunidades educativas. No de consejo educativo, porque ese nombre
no es el que está previsto en la Ley Orgánica de Educación, abrir la puerta, abrir estos canales de participación a las comunidades educativas. Yo estoy seguro que las escuelas oficiales y privadas van a ganar muchísimo si se canaliza mejor la participación de las comunidades educativas. Y lamentablemente vivimos el episodio de la resolución 58, que afortunadamente hubo un cambio de gestión porque es impresentable. Se lo digo como educador y como papá. Papá que lamentablemente ya graduó a sus 3 hijos del Colegio del Ávila, entonces ahora vamos a hacer una red de preabuelos para poder seguir opinando sobre el tema educativo. Pablo, es muy importante que se dé una estructura muy sencilla a las comunidades educativas y se canalice esa tremenda energía que hay allí en los dos niveles y volver a la figura de la comunidad educativa también en las escuelas oficiales, que han sido sustituidas, aquellas sociedades de padres, por el PAE. Afortunadamente ha existido el programa de alimentación escolar y las mejores mamás, los papás más comprometidos son los que hoy por hoy, ¿verdad, Mimi? Tú que tienes experiencia, son los que le dan estructura a la escuela. ¿Y con quién cuenta el director? Con las mamás del programa. Pero ese no es, fíjate que ese no es el consejo educativo. Que conversemos ese tema buscando cauces de participación. Y ojalá has dejado abierta una puerta fantástica para que volvamos a discutir esta resolución para el año que viene, que probablemente los criterios de la SUNE no sean los criterios que se apliquen aquí, porque una cosa es fabricar salchichas o carros o una estación de radio y otra cosa es un plantel. Simplemente repensarlo. Ahorita hemos dado un paso inmenso, pero sobre ese paso quería 2 cositas nada más. Una sobre la figura del director y la remuneración de los maestros. ¿Cómo será el paquete del presidente de CanTV o el de Movistar para oficial y privado? Yo no sé, seguramente incluye acción en un club, ¿no? Y chofer y carros blindados y guardaespaldas, como el de muchos ministros probablemente. O sea, en lo oficial y en lo privado a veces las personas que están, de las que depende toda la estructura, se les da unas condiciones especiales. Estoy de acuerdo con el doctor, usted también es representante del ministerio, ¿no? El doctor Pedro, el doctor que habló ahorita. Ajá. Probablemente eso lo deban decidir los papás. Si yo, por ejemplo, mientras que estuve activo en el Ávila, si decían que Juan o que Carlos íbamos a darle un viaje a fin de año, yo hubiera levantado la mano. Pero porque yo quiero tener a los mejores dirigiendo el colegio, y si esos mejores se me van para un cargo en la empresa privada, porque los llegan a tentar con cosas demasiado atractivas desde el punto de vista económico, quien pierde soy yo. Entonces, que nos dejen eso, no somos insensatos. Ojo, en esta casa, Pablo, hay muchas organizaciones sin fines de lucro, y hay colegios sin fines de lucro, y colegios de colegas docentes que han creado sus planteles, pero estamos enfrentados y severamente desde hace muchos años con algunos planteles que tienen el lucro como único fin. No es sin fines de lucro, el lucro como único fin, que no reconocen a la sociedad de padres representantes, que le hacen la guerra a los papás o a las mamás que se atreven a pedir un derecho de palabra o algo. Todos lo sabemos. Bueno, esa es una parte de la realidad. Ahora, que no nos confundamos, que ese es un segmento mínimo de la población venezolana y de unos voceros que probablemente se representan así. Y luego sobre el tema de la representación y la participación, que también incluyamos, fíjate, el artículo 70 de la Constitución dice: las asambleas de ciudadanas y ciudadanos, sus decisiones serán de carácter vinculante en su entorno. Entonces, si una asamblea de padres y representantes se declara asamblea de ciudadanas y ciudadanos, que lo es, sus decisiones son vinculantes. Ayudemos que en la próxima resolución citemos el artículo 70 para darle más peso a los papás y las mamás reunidos. El artículo 259 de la Ley del Poder Público Municipal cita 12 canales de participación. Y lo mejor es que al final dice: y todos aquellos mecanismos que la comunidad desarrolla, siempre y cuando no limiten un derecho constitucional. Y allí les cuento que en el Táchira están haciendo elecciones de consejos comunales donde llevan la urna en una carretilla y van de casa en casa, van tocando la puerta, arrancan a las 8 de la mañana y anuncian el escrutinio a las 5 de la tarde. Pero es que nadie le ha quitado los ojos a la urna. Arrancaron desde las 12, desde las 8 de la mañana. Señora Sandra, ¿cómo está? Mira, aquí está el padrón electoral, firme aquí, vote, y van depositando el voto. O sea, eso está amparado tanto en el artículo 70 como en el 250. La gente está buscando canales y causas, y creo que ese no está previsto en ningún sitio, pero tampoco está prohibido. Por el artículo 259 está alentado. Luego, la ley de firmas, lista de firmas y datos electrónicos.
En el momento que el presidente Chávez estaba muy enfermo y tuvo que salir del país para un tratamiento de salud, él mostró algo muy importante, que mostró su carnet que lo acreditaba para firmar incluso en reuniones de Consejo de Ministros. A mí es la única vez que el país se enteró de esta ley, que es del año 2001. Venezuela ha sido vanguardia en América Latina en materia de esto. Hay una superintendencia, uno se acredita y de ahí en adelante yo puedo ser consultado en un condominio, en un consejo comunal, en cualquier lugar, y ahí está acreditada. Tienes una firma electrónica. Correcto, y eso para algunos papás que en su momento estén en el extranjero. Yo no digo que esa sea la norma, no, ahora vamos a hacer asambleas electrónicas. Tú sabes que una propuesta así no puede salir de la Escuela de Ciudadanos, pero que se deje abierta esa posibilidad, buscar opciones. Luego está las analogías con el Código Civil, la ley de los consejos comunales, la ley de propiedad horizontal, las cooperativas. Nosotros estamos acostumbrados a hacer asambleas en las que estamos presentes y representes, ¿no? Por los que están representados por nosotros, por los poderes. Eso es típico de las sociedades padres. Yo creo que ahora con el tema educativo volveremos a tener asambleas multitudinarias, porque tienen un sentido. Creo que los papás van a ir, pero tú dejaste abierta la puerta de la representación. Eso nos ayuda mucho a llegar a esos porcentajes. Ojo, para los consejos comunales tomar una decisión se les pide el 30. Aquí el 75, bueno, para los que estamos en esta brega es alto. A un condominio le piden el 66. O sea, en este momento la forma organizativa popular que más se le pide, el más alto porcentaje de acuerdo somos las comunidades educativas. Sí, 30% de un consejo comunal en primera convocatoria, y en segunda pueden tomar una decisión con el 20%. Y en el caso de los condominios, el 66%, o si no, la misma ley dice que uno vaya a la carta consulta. O sea, que deja abierta esa posibilidad. Fíjate que esos diferentes porcentajes, nosotros lo que podríamos buscar incluso un sistema hasta que no aludiera a los porcentajes. En otros países ya han encontrado otro tipo de fórmulas diferentes. Entonces, simplemente con esas ideas, Pablo, y abrir el cauce, ya será la próxima resolución. El esfuerzo nuestro es ayudar a que se aplique, lo consideramos un tremendo avance, el que se haya restituido este derecho a la participación. Y nuevamente, bienvenido, Pablo, y gracias por estar aquí. Es un gesto que no es usual en los tiempos que corren. Todos lo entendemos y por eso te agradecemos tanto la presencia. Muchas gracias, Elías. Estamos muy bien de tiempo, lo estamos haciendo muy bien, son apenas 20 para las 11, así que tenemos tiempo para discutir. Carlos Cedeño quiere hacer unas observaciones. Voy a leer primerito uno de los tweets que nos pregunta algo, que es una señora o señora, aló, buenos días. ¿Se debe aplicar el tope del 12,5% de los costos a los gastos o no? Después ya ustedes aclararán eso para esta persona. Aló, buenos días. Tengo en la audiencia a la profesora Matute y a Mimi. María Enrique, perdón, disculpa. Pero vamos a darle un chance a Carlos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta desde las otras ciudades y luego regresamos a Caracas. Carlos y Fernando, tú me asesoras después. Sí, dos cositas muy rápidas. Yo recuerdo una frase que le escuché a Mari Carmen Soler, que decía palabras más, palabras menos, que no hay maestro rico, palabras más, palabras menos. Es decir, las escuelas, por lo general, salvo algunas excepciones, me imagino yo que existirán, no funcionamos para hacernos ricos, porque si no tú montas otra cosa, pero yo me imagino que no harás una escuela. La escuela, como decía una alumna mía en el acto de graduación, los maestros son unos héroes porque dedican su vida para ver a otro triunfar. ¿Ok? A mí me quedaron esas palabras y las uno con las de Mari Carmen, que le escuché hace algunas semanas, ¿no? Yo creo que no se trata de una norma para unas instituciones que tienen unos lucros y unos entramados. Ciertamente me imagino yo que lo habrá, pero cuando yo veo, por ejemplo, el trabajo de ABEC, yo lo único que tengo son palabras de elogio, de respeto, de admiración para el trabajo que hacen esas personas, al igual cuando veo, digamos, trabajos que hacen escuelas privadas que son extraordinarias, que se desgastan en situaciones adversas como las que a veces vivimos para atender a su muchachito y hacer de ese muchachito el mejor ser humano posible, con todas las limitaciones que uno pueda tener, ¿no? Eso es un comentario que hago yo aparte, porque a veces, oye, la norma, tanta norma, dice, oye, esto no es una licorería, sino esto es una cosa donde atendemos a los niños con todos nuestros esfuerzos, nuestras cosas, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, las buenas ideas tienen buenos momentos, porque en la medida en que esa buena idea se aplica en un momento que no es bueno, deja de ser una buena idea.
yo creo que nosotros tenemos que poner en perspectiva, digamos, y eso es no es nosotros, las autoridades del ministerio, en este caso representadas por el profesor Pablo, el momento en que sale la resolución. Entonces tiene que haber una flexibilidad en asambleas, en convocatorias, en formatos que permitan a la escuela dar respuesta siempre dentro del marco de la ley, cumpliendo lo que dice la norma, ¿no? Sin embargo, ahí entro yo una preocupación. En las escuelas, y usted, voy a repetir algo que seguramente ustedes manejan incluso mejor que yo, aproximadamente el 85% del presupuesto es nómina. Son los maestros, ¿ok? A mí me da muchísima pena, o me parece muy irrespetuoso de mi parte, el que un maestro se me vaya en agosto sin saber cuánto yo voy a poder subirle el sueldo, que por lo general es un sueldo que desdice mucho de la labor tan importante que tiene ese maestro para la sociedad y que tú reconocías al principio como educador. El maestro, aparte de todo, quizás el desprestigio cultural que tiene, que bueno, es parte de nuestra situación cultural en Venezuela, aparte del poco reconocimiento social que tiene, aparte del poco reconocimiento económico que tiene, yo cometo un acto de irrespeto mayor cuando cerrando un año escolar con una situación, digamos, inflacionaria particular que nosotros tenemos. Yo digo, mira, cuando nosotros nos reunamos y escojamos a las 5 personas, más 10 días, más el 75%, más un 50%, entonces yo después te vuelvo a convocar, ya está, me dio el 20 de septiembre, cosa que puede suceder, y yo ahí te voy a decir cuánto va a ser tu incremento. Entonces yo como ratón de escuela que soy, que de lo único que sé es que de tratar de ayudar a mis muchachos para que sean buenos y a mis maestros para que sean cada vez mejores, digo que dentro de las consideraciones que debemos hacer en estas resoluciones, debemos pensar que las buenas ideas tienen buenos momentos, ¿ok? Y que esta buena idea, quizás en un momento anterior, ha podido ser muchísimo mejor idea, pero que además debemos darle respuesta a ese 86%, que al final es lo que nos estamos discutiendo de ese presupuesto, que es la nómina de nuestros maestros, que son, digamos, los que van a motorizar la escuela. Por último, yo creo que deberíamos aclarar un poco más el tema de la participación. Hay escuelas que la participación de los padres no es un accidente, sino es parte de las características fundamentales. Es decir, y creo que son muchas más que ese tipo de escuelas donde la participación es parte de las condiciones de calidad que aquellas que la ven como un estorbo y que prefieren tener escuela de niños huérfanos. Nosotros consideramos que las escuelas, que la participación de los padres es imprescindible y además está asociada con la calidad. Estas cosas se han, digamos, rumiado. Todo el tema presupuestario no es una decisión en un momento, como bien decía Pablo, de iluminación, que un director amanece con un número en la cabeza y decide y dice, la cosa va a costar tanto y al que no le gusta se va. Bueno, ya eso es una aberración, pues. Ya eso no está en el tapete, porque eso definitivamente no lo compartimos, ni las autoridades ni las personas que creemos en la participación. Pero ciertamente lo que hace uno es cumplir con la ley en términos de votos, de poderes, de un presupuesto que ha sido, así como en el Colegio Madre Matilde, ha sido discutido, revisado, aportado. La experiencia que nosotros tenemos más de 5 o 6 instancias, reuniones de distintos momentos de la comunidad, incluyendo al Consejo de Estudiantes, para que revisen el presupuesto y aporten dentro del presupuesto. Entonces, digamos, lo que hay que también cuidar las formas y bueno, permitir que las cartas poderes, hacer las firmas, que un representante represente a otro y pueda hacer quórum y puedan de alguna manera decidir o mandar ya con la información que se les envió vía la comunicación, que está todo el estudio económico, también puedan decidir con respecto a eso. Digo yo, es una pregunta que yo hago y dejo para Pablo. Bien, gracias Carlos. Vamos a escuchar las dos intervenciones. Aparentemente no tenemos intervenciones del interior en este momento, así que vamos a escuchar a Rebeca, ¿correcto? De San José de Tardes del Paraíso. Sí. Y luego a María Enrique de los Salesianos. Sí. Ok. Bueno, fíjate, yo hablo
ya aquí personalmente, ¿no? Yo pasé, el 23 de julio fue que yo tuve mis 5 representantes. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tenía yo para decirle a los representantes, no se me vayan de vacaciones, oyeron? Porque en 10 días tengo ellos aquí y esto, por favor, vamos a que... Para reunir esos 5 representantes, porque primero era la elección, pero después mira, ¿cuándo puedes tú? ¿Cuándo puedes tú? ¿Cuándo puedes tú? Miren, necesito que los 5, para yo entregarles el presupuesto y empiecen a contar los 10 días. Entonces, para mí fue ir contra el tiempo y a decir verdad, no me arrepiento. Yo no tuve vacaciones, yo trabajé todo el mes de agosto en el colegio, porque tenía que estar a la disposición de esos 5 representantes, porque como usted dice, ellos también trabajan. Rebe, hoy no puedo, tranquilo, mañana, chévere, aquí estoy. Entonces, oye, después entonces llamar a los representantes. Ahí había muchos que estaban de viaje. ¿Cómo hago yo para que participen? Espero hasta el día de hoy o hasta el 15. Muchos representantes me van a decir, profesora, ya empezaron las clases, no me va a poder modificar. Eso no puede ser. O sea, ya voy a empezar la clase y yo no sé cuánto voy a pagar. Yo necesito. Entonces, miren, vía internet, para mí, yo dije, caray, yo no sabía trabajar con internet así, que vayamos a decir que yo era la última, ¿no? Me hicieron los representantes. Profesora, haga allí un correo que nosotros vamos a estar en contacto con usted. Y te estoy hablando de hace 2 semanas. Y yo decía, pero Dios mío, yo me tengo que ir de vacaciones, yo necesito un día de dormir. No, aquello, mire, el telefonito, esos teléfonos son una maravilla. Ahora sí entiendo que son una maravilla. Ahora. ¿Por qué? Porque los representantes, todos los representantes del colegio, ¿cómo lo investigaron? Ese no es mi problema, ese es el problema de ellos. Pero todo el mundo me mandó mensajes, WhatsApp, vía Skype, vía no sé qué cosa. Mi hijo me decía, mamá, te tengo que enseñar porque ya yo no puedo más. Entonces, son cosas que a lo mejor son chistosas ahorita, que puedo decir que anoche dormí, porque anoche se contaron los votos. Hubo gente, distinto a esos 5. Profesora, yo voy a abrir la caja, yo voy a hacer esto, y yo tuve anoche más de 20 personas contando votos. Que al final tuve que decir, voy a la panadería a traerles café, por lo mínimo, porque han participado. Pero hay gente que vía internet, profesora, yo estoy de acuerdo por esto, y eran textos, no era votación, apruebo o no apruebo. Profesora, mándeme por favor el correo donde está el presupuesto, yo después voto, yo quiero participar. Entonces, ahorita que usted me dice, eso no es válido, se me caen las alas, porque yo tengo de 700 padres más de 400 y pico de votos, ¿okay? Tanto de asamblea como de que no, como de vía internet. Tengo, por ejemplo, que la asamblea de padres me dijo, no, profesora, nosotros nos vamos a quedar en permanente, somos nosotros, asamblea la que vamos a mandar. ¿Qué les digo? Que no. Ahí es donde yo voy. El tiempo donde ustedes me dieron una resolución que yo dije, bendito sea el Creador, sí existes. Sí pensaron en nosotros, pero el tiempo me lo acortaron. Entonces, una de mis proposiciones es, no esperemos a julio. No, los padres deben irse ya con esa asamblea hecha. Y acuérdense que en bachillerato, ya julio, no tenemos alumnos, porque los que tenemos son los menos estudiosos, los que tengamos. Entonces, tenemos que tener ya, antiguamente esa asamblea se hacía en mayo, en los principios días de mayo. Ya para el 15 de mayo ya nosotros teníamos esa asamblea hecha y los padres allí. Entonces, el tiempo es sumamente importante. Muchas gracias, María Enrica, para el público general. María Enrique Caraballo, de la Oficina Legal de los Salesianos de Don Bosco y de las hijas de María Auxiliadora. Realmente, profesor Pablo, celebro este encuentro organizado por la red. Yo he participado en muchas actividades de la red. Celebro la resolución 114, que nuevamente nos dio un espacio. Todos nuestros planteles, a excepción de 2, están
subvencionado por el Ministerio de Educación, y cuando digo excepción de dos, son los dos planteles que están ubicados en la urbanización Altamira, el Colegio María Auxiliadora, por la mañana porque la técnica tiene subvención, y el Colegio Don Bosco de Altamira. El resto está subvencionado, y creo que es un buen espacio para decir que igualmente el Ministerio de Educación nos ha dado un espacio en la renovación cada año El convenio. del convenio, y hemos sido escuchados. Nuevamente la invitación a ver realmente participó, y nosotros participamos en este espacio para los colegios no subvencionados, porque es interesante también decir que los planteles subvencionados, el Ministerio de Educación hace un seguimiento mensual, nosotros rendimos cuenta de la subvención que recibimos mensualmente, y es el Ministerio de Educación el que cancela los sueldos y salarios de los docentes que prestan servicio para esos planteles. Pero en la línea de lo que dice Lía, esos planteles se dedican a la educación, a atender los niños y niñas de los sectores populares. Y nuestra experiencia nos da que los papás hacen cola desde el amanecer y nos ruegan por un cupo en cualquiera de nuestros planteles. Y dentro de los términos del convenio está que nosotros le decimos a los papás, presupuesto en mano, aquí está sueldos y salarios. El Ministerio de Educación va a satisfacer esa necesidad, pero la conservación de la planta física le corresponde a nosotros. Entonces, ustedes como papás, ¿cuánto están dispuestos a aportar? Y sorpresivamente, los papás todos están dispuestos a aportar mucho, porque además son capaces de decir, en mi casa hay 4 salarios mínimos. Entonces nosotros estamos dispuestos a pagar 400 bolívares por niño y a firmar esto, porque lo que queremos es que nuestros hijos tengan cancha, tengan equipos deportivos, estén bien atendidos. Entonces, en la línea de lo que dice Lía, en estos sectores populares están dispuestos a aportar. Mi experiencia más cercana, porque los acompaño toda la semana, es el Centro Don Bosco, Brisas de Turumo, que por alguna razón está vinculado al Colegio Don Bosco de Altamira, y hay 3 planteles oficiales en el sector Turumo, y nos ruegan que podamos abrir un espacio más, y no podemos porque nuestra capacidad son 200 alumnos. Pero esos papás, en la línea de lo que dice Lía, pudiese funcionar. Lo otro que le quería decir, profesor, y es por la intervención que vino del interior, como nuestros planteles están en todo el territorio nacional, a mí me llaman, y es por la, llamemos creatividad, y no es porque estoy diciendo que, sino que el supervisor a veces lee esta letra y trata de aplicar en base a su contenido o lo que le dice el abogado allá. En el artículo 8, el parágrafo único dice: en aquellos casos en los cuales no se logre constituir la asamblea escolar extraordinaria por falta de quórum, y al vincularla con el 1 de septiembre, dice, o no se haya logrado un acuerdo para fijar el monto de las matrículas y mensualidades, el Ministerio del Poder Popular para la Educación instruirá el monto que se aplicará. ¿Qué está sucediendo en algunas zonas educativas? Ayer uno de los salesianos me dijo, pero mira, es que yo no sé qué hacer, porque yo había hecho la estructura anterior y cuando la BEC me lo mandó, ya muchos se habían ido de vacaciones, y ahora la zona educativa me dice que me va a fijar los montos, que por lo demás son mensualidades diferenciadas. Lo que me atrevería a sugerir es que llegara una recomendación o algo a las zonas educativas donde se lo dijera, mira, espérate, el que no haya hecho antes del 1 de septiembre, en la línea de lo que está diciendo Pedro, lo que estamos claros que no lo puede cobrar si no hay asamblea. Oye, pero deja ese derecho de los papás, no se los cercenen. ¿Okay? Y nuestras gracias. Gracias. Creo que no tenemos más preguntas en la sala en este momento, creo que es oportunidad de que Pablo conteste. Se van acumulando, bueno, preguntas y reflexiones, ¿no? No solo preguntas. Fíjate, el tema del aporte en las escuelas de gestión oficial.
Voy a dar mi opinión. Quiero hacer la salvedad. No es la del ministerio formalmente. No es la del ministerio formalmente, pero tiene que ver con la del ministerio. Lo que pasa es que quiero como puntualizar un par de cosas. No está planteado de ninguna manera la prohibición que las comunidades aporten elementos que contribuyan al desarrollo del proceso educativo en una escuela de gestión oficial, salvo aquello que tenga que ver con un elemento de carácter pecuniario. Es decir, en ningún momento se ha dicho el consejo comunal del barrio tal no puede ayudar a pintar la escuela. Y de hecho, lo hacen. El ministerio está impulsando con mucha fuerza, ya se venía haciendo, pero nosotros le queremos dar como un impulso mayor al tema del trabajo voluntario. En la lógica que nosotros, en nuestros tiempos aquellos y en estos también entendimos lo que es el trabajo voluntario, ¿no? Es decir, que es el ejercicio ético-político de la participación sin esperar a cambio un beneficio individual, sino desde una mística de la búsqueda del bien común. Eso es el trabajo voluntario. Ayudo sin esperar nada a cambio. Bueno, eso que es tan valioso, tan supremo, es lo que nosotros promovemos en el marco de nuestras escuelas. Pintar una pared, arreglar un baño, limpiar un techo, organizar actividades con los muchachos. Por ejemplo, organizar actividades con los muchachos. El ministro Héctor Rodríguez dio un lineamiento para que en estas vacaciones pasadas se abrieran, no todas, porque evidentemente no era viable, pero un buen número de planteles educativos a nivel nacional, bajo la lógica de escuelas abiertas en vacaciones. Porque nosotros entendemos que el que se va de vacaciones es el maestro, pero la escuela como espacio de encuentro debe permanecer abierta los 12 meses del año. Y en el receso vacacional debe ser el espacio para que la comunidad, como corresponsable en el proceso educativo, también, a lo mejor la directora se va también de vacaciones y le dice, bueno, señor, del consejo comunal o del consejo educativo o de la organización con la que hacemos vida aquí, acá está la llave del plantel. Eso sí, usted es responsable de que la escuela, cuando lleguemos a clase, esté mosca, ¿no? Claro, o sea, no es que te doy la llave y tú vas a hacer una fiesta aquí, rave. No. O sea, y bueno, la experiencia que nos dice que en el 99,9% de los casos resulta positivo hacerlo. Ha habido planes vacacionales organizados por comunidades populares en el terreno de la escuela, por ejemplo. Sí, entonces, no es que está cerrada la posibilidad del aporte, de la colaboración, del trabajo voluntario en las instituciones de gestión oficial. Lo que no está permitido es cobrarle a los papás. Eso sí, no está permitido. Porque el Estado asume que es su responsabilidad garantizar las condiciones físicas, materiales y humanas para que en las instituciones se desarrollen los procesos educativos. Eso no quita que, al igual que lo dije de lo anterior, si hay propuestas para el debate que no cercenen en el principio, porque en definitiva, ¿qué defendemos? El principio de la inclusión, la igualdad y el acceso a todo el mundo sin condicionamiento de ninguna naturaleza. Que es lo que en algún momento de la historia llevó a que se prohibiera el cobro en las escuelas públicas. Tenemos que estar claros de eso. O sea, eso no fue una decisión arbitraria del presidente Chávez. Eso responde a un contexto histórico que tenemos que recordar. Porque a veces la desmemoria nos lleva a repetir los errores. No, hubo un momento en que la escuela pública se cobraba y en la escuela pública el que podía pagar estaba y el que no podía no estaba. Y la educación dejó de ser derecho en Venezuela. Entonces, siempre y cuando no vulneremos el ejercicio del derecho, podemos ver alternativas. Yo creo que más bien hay que potenciarlas, sí, estoy de acuerdo, pero no desde lo pecuniario necesariamente, sino desde el trabajo, desde la cooperación, desde el apoyo al maestro, desde la mamá que pueda acompañar a lo mejor. Su aporte es acompañar a la maestra de preescolar en el salón de clase y ayudarle con los chamos, porque a lo mejor un día el auxiliar no pudo estar o por lo que sea. O sea, buscar otras formas, que no pase todo por el dinero. Eso en relación a los aportes.
En relación a la resolución de consejos educativos, yo lo dije al comienzo, toda norma es perfectible, toda norma. Ahora bien, podemos discutir la forma, y nosotros creo que hemos dado ya muestras de que estamos dispuestos a ello. Lo que no creemos, podemos discutirlo también, pero ahí sí tenemos una posición de principio, es el fondo. Lo que buscó y lo que busca la resolución de consejos educativos es garantizar que la gestión compartida de la escuela pase a ser un hecho real. Una gestión participativa donde la comunidad no es un actor exógeno, sino que es un actor que tiene derechos y deberes en esa dinámica de desarrollar el proceso de educación. Y eso es lo que se busca al crear el consejo educativo y distribuir responsabilidades. Que si los comités son muchos o son pocos, que si deberíamos flexibilizar para que cada escuela cree sus propios comités según sus necesidades, que si el comité de economía escolar que no se creó se debería incorporar, que si deberíamos cambiar los procedimientos de toma de... Todo eso se puede discutir, ¿cómo no? Siempre y cuando no vayamos a una normativa regresiva donde la comunidad vuelve a ser expulsada de la escuela. Esta gestión ministerial y este gobierno siempre va a apostar por incluir a la comunidad dentro de la escuela, no por excluirla. Y hay que derribar fronteras, no solo las fronteras del muro perimetral del plantel, sino fronteras que tenemos aquí. Que todavía hoy se cuestione que una organización comunitaria que se llame Consejo Comunal no pueda participar en la vida de la escuela de la que hace parte territorialmente, bueno, es algo que nosotros no aceptamos, pues, que se niegue esa posibilidad. No estamos hablando de invadir, no estamos hablando de injerencia, no estamos hablando de que ahora el Consejo entonces Comunal es el que va a mandar en la escuela y va a votar al día. No estamos planteando eso. El director tiene un rol y debe cumplir ese rol. Ahora, que haya un director no significa que no haya una comunidad organizada que contribuye y que acciona junto con la directiva del plantel, con los docentes, con los estudiantes, para llevar adelante el proceso. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Entonces, bueno, vendrán seguramente espacios a futuro, quizás no muy lejano, para que podamos ir dándole mayor consistencia y mayor fortaleza a la organización de la comunidad educativa, como llama la ley, exactamente, bajo la figura del Consejo Educativo que establece la resolución, buscando que las formas no afecten el fondo. Vuelvo y repito, mientras se mantenga el fondo, que es la garantía de participación, podemos revisar las formas. El tema del mecanismo de voto, bueno, vuelvo y repito, no es que estemos en contra del voto electrónico. Ahora bien, esta resolución en concreto no lo plantea como un mecanismo. Y el objeto de querer lograr presencia, yo lo expliqué y lo vuelvo a repetir, ¿sí? No es que yo te quiera echar la partida para atrás o que perdiste tus vacaciones, pero la idea es que la gente se encuentre para tomar la decisión. ¿Dónde está la responsabilidad nuestra? Yo la asumo en nombre del ministerio. Que la resolución salió en una fecha tardía. Lo asumo. Lo asumo. Ya expliqué los motivos. Igual eso les complicó la vida a ustedes. Está bien. Yo asumo la razón por la cual la resolución no salió cuando inicialmente hubiésemos querido que saliera. Tampoco es que hubo una intencionalidad maléfica de que va a salir tarde para ponerlos a correr. No. Bueno, los tiempos se dieron así. Las dinámicas a veces, lamentablemente, en la burocracia no ayudan en algunos temas. Cuando es un tema además tan delicado como este, preferimos que salga cuando debe salir y no que salga a las apuradas, y a lo mejor estaríamos acá reunidos más bien discutiendo, peleando, porque el ministerio sacó una resolución apurado y la resolución ahora nos entorpeció el proceso. Yo he escuchado mucha crítica de la fecha en que salió, pero no he escuchado críticas sustanciales a que la resolución va a contrapelo de que podamos tomar una decisión acertada para aumentar las matrículas de mensualidades o para ajustar matrículas de mensualidad. ¿Sí? Entonces, bueno, dimos un pasito ahí. Interpretación de la resolución por las zonas educativas. Bueno, las zonas educativas no tienen que darse la libre interpretación de la resolución. En todo caso, cuando haya algún tipo de inquietud al respecto de su aplicación, nosotros tenemos una consultoría jurídica del ministerio. Lo que debemos es recibir las observaciones de las respectivas zonas educativas
Y bueno, la consultoría del ministerio se pronunciará y dirá, bueno, el procedimiento a seguir en este caso es este, o es aquel, o todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, en ese caso, entiendo que hay una fecha tope para la realización de las asambleas, que fue el 1 de septiembre. En realidad, la propuesta inicial, al menos la mía, era que esa fecha fuera extendida un poco más. La última decisión de cambiarla quedó el 1 de septiembre. Pero yo creo que dentro del espíritu y el ánimo de desarrollar los procesos, que fluyan los procesos, sin vulnerar la norma, porque en realidad el propio ministerio como órgano rector puede establecer una prórroga y puede dar un margen. Ahora, ese margen, por supuesto, vamos, como se dice coloquialmente aquí en Venezuela, ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Hubo años en que algunos planteles llegaban al mes de enero y todavía no habían decidido que iban a ajustar. Y no precisamente por culpa de la resolución, sino porque la gente no iba a la escuela. Y no se reunían y no discutían y bueno, algunos tienen la suerte como ustedes de que logran que los papás estén ahí, las mamás. Porque hay una cultura de la participación que es de origen en la institución. Hay instituciones privadas donde eso no es así. Donde sencillamente es el depósito. Yo dejo al chamo y me voy. Y pago. Listo. Entonces, ese generar una cultura de la participación, que además es corresponsabilidad, no es un favor que uno le pide al papá. Es un deber. Es un deber, incluso legalmente establecido como deber y como obligación. Entonces, bueno, necesitamos que se reúnan y se reúnan en unos tiempos definidos. Yo no puedo permitir que un colegio llegue al mes de enero y no hayan definido el ajuste. O sea, por eso te digo, yo voy a llevar el planteamiento al ministerio, ver si es factible formalizar una prórroga que sea plausible de desarrollar, pertinente, pero tampoco digamos, bueno, como ahora quizás va a haber una prórroga, vamos a ver en diciembre si ajustamos. No. Ya. Claro, a los maestros hay que pagar. Bueno, yo creo que abordé todo lo que se planteó. Y si falta algo, me disculpa. Lo del 12.5. Efectivamente, hay una traspolación de la ley de costos y precios justos. Eso es así. SUNDE decidió aplicar, que es el órgano rector en esa materia, decidió aplicar la ley de costos y precios justos, que te establece el 12.5 como máximo de gasto. Con respecto a los costos, exactamente. Pero SUNDE... El 12,5% de los costos es lo único admisible. Es el tope de gasto. Es el tope de tu gasto. Claro, tú puedes tener más gasto que el 12.5, sí, pero no se lo vas a cargar a los papás. No se lo vas a cargar a los papás. Tendrás que tener otra fuente de ingreso para cubrir ese gasto. ¿Sí? Ahora, en su momento, y Lila participó en esas reuniones, la SUNDE planteó que como es la primera vez que se aplica a este ámbito de los servicios la ley de costos y precios justos, bueno, estamos en un año de experimentación. Por lo tanto, hay una transición de un modelo a otro, vuelvo y repito, salvo que quieran que volvamos al 10% fijo y ya está, lo dejamos así. No, ¿verdad? Ok. Listo, entonces, estamos en un proceso de transición. Todos los aportes, observaciones, comentarios, críticas constructivas, vuelvo y repito, constructivas, que se puedan hacer, hagámoslas en este periodo, que ya han pasado las asambleas, que ya hemos experimentado, para que podamos ir haciendo un camino técnico con SUNDE en estos meses. De manera que al arrancar el año calendario 2015 ya podamos ir a la generación de las modificaciones, si hay que hacerla, ¿verdad? Una nueva resolución o una adecuación, si fuese el caso. Estamos totalmente dispuestos a escuchar todas las propuestas positivas y constructivas que tengan a bien hacer. Voy a tomar la palabra un momentito. ¿Cómo no? Voy a cometer un pequeño pecadillo. Los moderadores no tenemos permiso para intervenir y tomar la palabra, cónchale, pero me dan permiso, no aguanto. Quería hacer dos observaciones. Ok. La primera observación es que es muy importante y fue una cosa que salió de muchas de las reuniones en las que hemos participado.
que es la definición de los términos. Una de las virtudes de esta resolución es que arranca definiendo, se entiende por matrícula tal cosa, se entiende por asamblea escolar tal cosa, se entiende, entonces estamos hablando el mismo idioma. Y en el tema de participación también es importante que nos pongamos en la misma definición de términos. Cuando hablamos de participación, nos hacemos parte de algo. Entonces, si ese es el concepto que manejamos como participación, la comunidad vecina se hace parte del proyecto de la escuela y eso está perfectamente bien. Como los padres y madres nos hacemos parte del proyecto de la escuela, es decir, nos incorporamos a eso. No desdibujamos lo que pasa en la escuela, sino que nos hacemos parte de lo que pasa en la escuela, haciéndolo más eficiente, dándole transparencia, mejorándolo, apoyando la gestión. Pero no es para desarmar la escuela, sino para apuntalar a la escuela. Entonces me parece importante que compartamos, digamos, que lleguemos a acuerdos sobre exactamente qué quiere decir la palabra participación. Con respecto al tema de la participación económica en las escuelas, referida a las escuelas de gestión pública, caray, nuestra vida en las escuelas como madres y padres dura, si todo va chévere como queremos que vaya, por lo menos 14 años. Es decir, nosotros entregamos a nuestro muchachito y lo acompañamos durante 14 años y somos papás y mamás de esa escuela durante un tiempo largo. Y si tenemos 5 muchachos con 3 años de diferencia, no te cuento, podemos pasarnos 30 años yendo a la escuela, ¿ok? En ese periodo de nuestra vida habrá momentos en que nuestra presencia física, nuestro trabajo de voluntariado sea imposible. Porque murió uno de los miembros de la familia y tenemos que trabajar el doble. Porque la vida se puso complicada, porque el trabajo de cada uno de nosotros en un momento dado nos lo impide. Impedir que esa papá o esa mamá, en lugar de ir a reparar una tubería, sí, pero yo colaboro con 100 bolívares, es injusto. Me quita mi derecho a participar, a hacerme parte, porque no puedo estar ahí, no porque no quiera, sino porque las circunstancias de mi vida este año, de esos 14 años que voy a pasar en la escuela, me lo van a hacer difícil. No me impidas participar, yo quiero dar dinero. Entonces, el vil dinero no es necesariamente el vil dinero, el sucio, cochino dinero. Es una expresión de mi compromiso con la escuela también, en una circunstancia en la que yo no puedo hacerlo de otra manera. Entonces, que quería un poquito transmitir esto porque dar dinero no es feo, no es sucio, es una manera de comprometerse. Entonces, parece que Mari Carmen quiere hablar, entonces ya puedo soltar esto y vuelvo a ser moderadora. Sí, es un poquito algo que tocó la persona que llamó de Acarigua y que lo hemos tenido nosotros en Andiel como una vivencia con nuestras escuelas del interior. Y es precisamente la interpretación o la presión que han tenido las zonas educativas, que tú como dices, es verdad, el ministerio es nuestro supervisor y puede venir a la escuela cuando quiera, pero es la forma en cómo han abordado a las escuelas con respecto a esto. Y sobre todo en una situación que con la ley de costos y precios justos a nosotros ajustar esos presupuestos donde veníamos arrastrando y vistiendo un santo, desvistiendo al otro y tapando un hueco con alguna forma, tratamos de verdad, si con este es el momento, la gran oportunidad que se nos está brindando para sincerar cuentas, y eso lo hablamos en la reunión, y decir cuál es el cierto. Entonces, hemos visto en esas escuelas cobraban 380 bolívares, que es una realidad, cobraban 380 bolívares, ahora pasan a cobrar 1.200 o 1.300 y la gente entonces llaman a la zona, viene la zona, interviene y causa inclusive desasosiego entre las relaciones entre los padres. Y esto ha sido algo que nos ha afectado muchísimo de las escuelas del interior. Creo que en las escuelas de Caracas no hemos tenido, por lo menos como asociación, conocimiento de eso, porque la mayoría de nuestras escuelas se manejan con una buena relación con los padres, o sea, los padres son parte de nuestras escuelas ya desde hace muchos años. Pero sí nos ha pasado en el interior. Cuando la persona que me llamó de Acarigua habló sobre eso, me acordé que conversando con Yanel el otro día era una de las cosas que estábamos conversando. Entonces eso es lo que quería preguntarte y decir. Tenemos 2 intervenciones más, Mabel y María del Carmen. María del Carmen. Mira, un poco para apoyar lo que dice Lina Vega. En esa contribución, por lo menos como que yo vi en los colegios del barrio
las escuelas de barrio, escuelas públicas donde yo he trabajado, centros de investigación, los mismos padres no aceptaban mucho cuando la cuota de participación era muy alta y ellos mismos hacían sus excepciones y pedían, o sea, que había una negociación, ellos pedían sus excepciones y decían, bueno, yo voy a contribuir con la limpieza, yo voy a contribuir con esto, etcétera, etcétera. Hagamos memoria, pero hagamos memoria con justicia. Yo creo que lo que tú dices es verdad, habían lugares donde hubo directores que exageraron la cosa, pero en la norma había negociación entre, yo creo que esa fue una de las principales y de las primeras cosas de que la comunidad aprendió a negociar y a participar en el proceso educativo. Pero hay una cosa bien importante que pasa cuando se acaba eso. Lamentablemente, mi experiencia es que en las escuelas públicas el presupuesto del ministerio es deficitario y llega tarde. Entonces, muchas veces la red Marioja, etcétera, se acomoda en esas contribuciones. Pero hay una cosa que la gente no piensa y que es una cosa típica de las escuelas y del trabajo con niños, que es la caída, el accidente, la enfermedad, etcétera. Esas escuelas, muchos utilizaban eso para una caja chica que se usaba en medicina de primer auxilio, o para sacar muchachos del colegio y llevarlo a una clínica. Entonces esa es una cosa que, por ejemplo, tú vas ahorita y tú empiezas a ver, y eso es una cosa que el ministerio, tú se lo preguntas a directores, se lo preguntas a todos, y ellos, incluso las alcaldías, las municipalidades, no hay una red de auxilio de salud, y eso le ayudaba mucho a la caja chica de plata, porque las maestras tenían cierta disponibilidad económica para sacar muchachos, como un taxi o como un jeep y hasta un colegio, que muchas veces eran médicos que se ofrecían a atender a muchachos gratuitamente o del dispensario. Entonces es un poco quitarle esa cosa pecuniaria, esa cosa o sea, pensar más en la autonomía y tener más confianza en nuestros maestros y en nuestros directores, porque realmente una de las cosas que a uno, yo te voy a digo, a los maestros que uno les impacta mucho, pero la mayoría del maestro venezolano es una persona muy abnegada y muy responsable. María del Carmen, gracias, María del Carmen, el placer. La pregunta que tengo, la inquietud es netamente contable. Si bien no se puede arrojar ganancias, en los casos, por ejemplo, para el cierre del año pasado, se trabajó con pérdida, nos dio al final el costo por alumno era superior a lo que estábamos cobrando. ¿Cómo manejamos esa pérdida? ¿Cómo trasladamos esa pérdida? Que a nivel de flujo de caja la cubríamos porque cobrábamos la nueva inscripción y usábamos el dinero para cubrir todo lo que el déficit que teníamos. ¿Cómo lo trasladamos ahora para esta sinceración de presupuesto? Eso sería... ¿Otra pregunta por allá? Sí, hermana Esther de la Consolación de la Florida. Bueno, primero agradecer ese espacio y la presencia de todos. Realmente se me han ido aclarando muchas inquietudes que traía, pero me quedo todavía con una preocupación porque nosotros en julio, hasta el 31, tuvimos la segunda convocatoria, pero ya mucha gente se había ido. Luego ya era tonto seguir en agosto intentando, porque también siempre van los mismos y ya también se obstinan, ¿no? Entonces estamos preparando la convocatoria tercera para el 15. La inquietud mía lo puedo hacer, ¿no? Porque enseguida viene tener el inicio de clases y tal. Sí, vuelvo y repito. La resolución pone un tope, como ha sido una inquietud generalizada, no solo en este encuentro. Vamos a evaluar la posibilidad de que se formalice la prórroga, ¿sí? Porque en definitiva lo que nos interesa es que se tome la decisión, ¿no? Claro, pusimos una fecha por lo que expliqué anteriormente. Colegios que rodaban una asamblea casi el año escolar completo y no llegaban a definir nunca nada. Entonces, para evitar eso se le pone un tope en el tiempo. Y también porque es un mecanismo no malsano, pero sí como de cierta presión para que se organice la comunidad educativa y tome decisiones, ¿sí? En función de que la economía de la escuela fluya durante el año. Porque tú tienes que empezar a pagar, tienes que pagar aumentos, tienes que pagar cesta ticket, tienes que pagar un montón de cosas. Entonces, por eso, un poquito el definir una fecha más taxativa.
pero en principio no se preocupe. Y la inquietud de Lo importante es que lo haga ya, arrancandito. Mari Carmen, la inquietud contable. Claro, yo entiendo que eso, al tener ahora esta nueva modalidad, tú podrás ir haciendo tu ajuste. Claro, ya no será de inmediato. Vas a tener que arrastrar un déficit durante este año que lo vas a ajustar, será ya con el presupuesto para el año 2015-2016. Tenemos allá atrás, ¿no? María Antonieta Angarita. Esto me hace recordar cuando el Ministerio está dictando una norma y cuando dicen que lo hacen pensando en lo que no lo están haciendo bien, en aquellos que pasan 3 meses y no convocan a la asamblea, me hace recordar a aquellos profesores que regañan a los estudiantes que están presentes porque no llegan temprano, ¿no? Entonces están regañando a los que están, a los que llegan temprano y a los que no. Entonces, En todo caso, no estoy regañando a nadie, por si acaso. no, un ejemplo, ¿no? Lo que siento es que lo que pido como venezolana es le pido a las autoridades que pongan el foco en lo que los estamos haciendo bien, porque nosotros necesitamos de ustedes y ustedes necesitan de nosotros. Entonces les pedimos que pongan el foco en lo que lo queremos hacer bien, en lo que nos queremos interconectar por una Venezuela, por todos los estudiantes venezolanos, sin olvidar a aquellos que están fuera de foco, a los que hay que jalar a control. Sí, hay que jalarlos a control y eso no se puede perder de vista. Sin embargo, yo pido que yo sea tomada en cuenta desde lo positivo. Y aquí estamos todos para pedir eso, para ser tomados en cuenta desde lo positivo, ojo, tomando en cuenta también al que hay que jalarle las orejas. Es un poco una visión hacia lo positivo, hacia la Venezuela que queremos. Muy bien.